Bien, para empezar, siempre el ser humano va a tener a su haber, a su disposición, en su libre albedrío, la oportunidad de tomar decisiones en base a argumentos que se le presentan. Bajo esa perspectiva, cuando ustedes les llaman ofreciendo una tarjeta de crédito, ustedes toman una decisión de aceptar o no esa tarjeta de crédito, porque aquellos que hemos tenido topadas las tarjetas, nos damos cuenta que a veces es una decisión bastante difícil aceptar una tarjeta de crédito o no. Si tenemos esa responsabilidad y tenemos esa habilidad de manejar nuestras finanzas y sabiendo que una tarjeta de crédito es solo un dinero prestado que tenemos que pagar en buena hora, lo tenemos que realizar. En términos generales, y esto es muy importante porque va a venir dentro del contenido del examen final, el silogismo es la construcción de un razonamiento que tiene como parte preponderante tres juicios. Dos juicios principales y de los dos juicios principales sale una conclusión. Es por ello que hoy vamos a ver la estructuración básica de lo que es un silogismo, pero antes un poco de historia. El silogismo como tal fue formulado por Aristóteles, ampliamente reconocido como el padre fundador de la lógica. Los primeros silogismos salieron en la obra lógica llamada Organon, que básicamente es una compilación de las principales ideas lógicas que estaban desde el tiempo antiguo en Grecia, dándole respuestas a esas preguntas filosóficas que todos conocemos. ¿Qué es el hombre? ¿Quién es Dios? ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo de hacer en algún momento? Y hoy por hoy, si nosotros nos damos cuenta, todavía son Buenas ideas. tardes, licenciado. Buenas tardes, son ideas que todavía no encontramos y que no le damos una posible solución, porque si hoy les digo, ¿qué pasará si hoy cada uno de nosotros perdemos la vida? ¿Nos vamos al cielo o nos vamos al infierno? ¿Será que existe una vida más allá? ¿O simplemente es un momento de transición partiendo de la premisa que nosotros como seres humanos solo vivimos aproximadamente 70 a 90 años? 90 años la mayoría de mujeres, esto según datos del Instituto Nacional de Estadística. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Las mujeres tienden a vivir más tiempo que nosotros los hombres. Ahora bien, ¿qué es un silogismo? Un silogismo es un razonamiento mediante el cual, a partir de dos juicios, se va a concluir en un tercer juicio. Siempre de los dos primeros juicios se va a concluir en un tercer juicio. Hoy vamos a hacer un breve repaso del contenido que hemos visto a lo largo de estas semanas en su libro, porque nos va a servir en las categorías dentro de lo que se conoce como lógica formal. A la lógica formal solo le interesa que se cumplan los procedimientos, y obtener un resultado muchas veces va a ser incongruente con lo que nosotros pensamos. Esto desde un plano de vista ontológico, porque la ontología es la ciencia que estudia el ser, del porqué de las cosas, cómo es que se llega a esto. Y derivado de ello, vamos a ver un breve resumen. Vean este silogismo que vemos en pantalla. Este es el silogismo más básico que nosotros podemos encontrar. Lo voy a remarcar aquí con color rojo para que ustedes lo puedan ver. Ustedes pueden observar que tenemos una primera premisa que le vamos a llamar premisa mayor. Tenemos una segunda premisa que le vamos a llamar premisa menor. Y tenemos una tercera premisa que se llama conclusión. Muy importante tomar en cuenta algunos elementos. La primera premisa nosotros la vamos a identificar como la premisa mayor, porque estamos viendo que tiene una característica muy importante, y es la de la universalidad. ¿Cómo podemos determinar que estamos hablando de algo universal? Si ustedes observan, estamos viendo una palabra acá muy importante que se llama todos. Estamos generalizando. ¿Qué dice? Todos los hombres son mortales. En la segunda premisa, que es el segundo razonamiento, nosotros vamos a observar que estamos hablando de algo en particular. En este caso estamos hablando de Aristóteles. Bajo esa perspectiva, el término mayor que nosotros vamos a encontrar acá, lo vamos a ver mediante un pequeño ejercicio que nosotros les voy a solicitar que me vayan ayudando. Gaby, buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto. Vamos a empezar con usted. Gaby, en las dos Buenas primeras... tardes, licenciado. Muchas gracias, Gaby. En las primeras dos premisas, quiero que usted me ayude, y sus compañeros la van a apoyar con el tema de los conceptos. Ustedes se recuerdan que un concepto es la síntesis mental que tenemos acerca de algo. ¿Cómo podemos definir si es un concepto? Miramos el concepto libro, el concepto ratón, el concepto
el concepto teléfono, todo esto son conceptos que nosotros podemos identificar porque los podemos definir. No son conceptos las palabras todos, las palabras los, la palabra es, porque no lo podemos definir. Bajo esa perspectiva, Gaby, ¿usted me puede decir qué conceptos lee en estas dos primeras oraciones? Mortal Muy y bien. hombre. Mortal y hombre. ¿Y en la segunda? Igual mortal. ¿En la segunda? ¿Dónde está? En la Aristóteles. segunda es Aristóteles es hombre. Aristóteles es uno, Gaby, y el otro es... hombre. Ahora, Gaby, yo le pregunto algo. De esas dos primeras premisas, ¿cuáles conceptos se repiten? En las dos se repite hombre. Ok, vean esto. El término que se repite, es un consejo para ustedes. Este término que se repite nosotros lo vamos a conocer como término medio. El término medio es lo que también se conoce como enlace dentro del silogismo. Ustedes coloquen, si quieren anotar con rojo en su cuaderno donde quieran, van a notar el primer consejo. El término medio jamás se va a utilizar en la conclusión. Se lo remarco nuevamente. El término medio jamás se va a utilizar en la conclusión, pero sí es muy importante dentro de la estructura del silogismo. Ustedes van a hoy aprender a identificar varios enlaces o términos medios que son el nombre que tienen, porque van a ser los conectores lógicos que se van a utilizar dentro de dos razonamientos para llegar a una tercera conclusión. Ahora bien, partiendo de que yo taché acá, y esto tiene una razón de ser, porque nos va a ayudar más adelante, Gaby, nuevamente, el término mayor, ¿cuál será en la primera oración? El que tiene más extensión, el que es más amplio, el que tiene mayor cantidad de elementos, ¿cuál será? Mortales. Ok. Mortales, si ustedes van anotando, lo vamos a representar con la letra P. La letra P significa término mayor. Letra P es igual a término mayor. Letra M, lo estoy copiando en el chat, se llamaría enlace o término medio. Y Gaby, la última pregunta. ¿Cuál será el término menor de la segunda conclusión? El término menor es el más chiquito, el que tiene menos extensión, el que es más fácil de comprender. Aristóteles. Muy bien. El término menor, nosotros lo vamos a representar con la letra S. Esto, por favor, anótenla. Todo lo que les diga que anoten hoy, anótenlo porque nos va a servir en las 7 reglas que vamos a ver del silogismo y en las falacias también. Ok, muchas gracias, Gaby. Hasta el momento, hay una sola regla de construcción de silogismos que yo les he enseñado y se las voy a explicar nuevamente. Es muy importante que nosotros en las conclusiones, ustedes ven acá que ya tenemos un silogismo formulado. Toda oración o todo razonamiento está formado por un sujeto y también está formado por un predicado. Pero, ¿de dónde salieron? ¿De dónde salió la conclusión? ¿De dónde la escogimos? Entonces, partiendo de esta regla de colores, quiero explicarles la primera regla de construcción de silogismos que nosotros tenemos hasta el momento. Siendo ustedes tan observadores, lo van a poder identificar y van a poder explicarme de dónde salió la conclusión. En este caso, en este silogismo, ustedes van a ver que el sujeto de la premisa menor será el sujeto de la conclusión y el predicado de la premisa mayor será el predicado de la conclusión. Van a haber algunas conclusiones que van a salir bastante incoherentes, no van a tener sentido para nuestra razón, pero en términos lógicos sí va a tener mucha razón de ser porque estamos cumpliendo una regla que hemos visto en las clases anteriores.
En este momento estamos únicamente en la fase de repaso, ¿ok? Todo lo que es repaso ahorita les va a servir más adelante. Vamos a continuar, amigos. Bien, bajo esta perspectiva que tenemos de repaso, estamos viendo yo lo que les acabo de explicar. El término mayor está representado con la letra P. Este va a ser el predicado de la conclusión. El término medio, que es el enlace, no aparece en la conclusión y es el término que se repite en la premisa mayor y en la premisa menor. Y el término menor es el sujeto de nuestra conclusión. ¿Cuál es la estructura básica de un silogismo? Tal cual Gaby nos apoyó hace un momento. Aquí ya lo vemos, es el mismo ejemplo que les acabo de dar hace un momento. Si ustedes observan acá, aquí está representado con colores. Aristóteles es el término menor, mortales es el término mayor, hombres es el término medio que no se repite. Y la conclusión es la regla que tienen anotada en el chat de este grupo de Zoom. Ahora bien, los que tuvieron la oportunidad de ver el video de las falacias, lo miré, amigos. Ustedes saben que YouTube me indica cuántas vistas tiene el video. Cuando yo se los colgué, solo tenía como 20 vistas. Hoy estábamos cerrando creo que como con 50. Quiere decir que una gran mayoría de ustedes no miraron el video de las falacias. Ese es contenido de examen. Ese video está en el chat, se los dejé hace un par de semanas, pero van a tener que verlo sí o sí para el contenido del examen final. En términos generales, una falacia, si quieren ustedes lo van anotando porque algunos no lo miraron, ya lo miré, ya me di cuenta. Una falacia es, lo voy a anotar en el chat también para que ustedes lo tengan. Una falacia es un argumento que aparenta ser verdadero, pero en el fondo es falso y es utilizado en beneficio personal por la persona que lo propone. Existen muchos tipos de falacias. En el video que ustedes van a ver se van a dar cuenta que existen en total más o menos 90 tipos de falacias. Yo solo desarrollé 13. Son las 13 falacias aristotélicas, un argumento que aparenta ser verdadero, pero que en el fondo es falso. Dentro de las categorías del pensamiento de un silogismo, de un razonamiento, vamos a ver que un razonamiento al final formado por 3 proposiciones puede ser un silogismo o puede ser una falacia. Se lo repito nuevamente. Un razonamiento formado por 3 proposiciones, una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión, puede ser un silogismo o puede ser una falacia. ¿Cómo podemos ver si es una falacia o no? Vamos a partir de las reglas que nosotros hemos visto hasta el momento. Quiero pedirle la ayuda en este momento, Carlos Álvarez. Por favor, buenas tardes, Carlos. Y a los siguientes que voy a ir preguntando van a ser los que tienen apagada la cámara, ¿ok? Carlos. Gracias, Eli. Buenas tardes. Mucho gusto, Carlos. Usted por ahí anotó, Carlos, la última regla que está en el chat para el silogismo, ¿no? El de las 7 reglas LIC, yo ahorita cabalmente anotando estaba lo de los silogismos. Ah, sí, donde dijimos que el sujeto de la premisa menor será el sujeto de la conclusión y el predicado de la premisa mayor será el predicado de la conclusión. ¿A ese se refiere, Lic? Sí, Carlos. Muy bien. Ahora necesito que usted me ayude con lo siguiente porque el mismo patrón tienen que seguir todos los compañeros. Claro que sí. Si yo le pregunto en este momento, en las primeras 2 proposiciones, ¿qué conceptos me puede identificar usted? Me los diría para yo subrayarlos. Claro que sí, licenciado. Sería en este caso machistas y mentirosos. Muy bien. ¿Y en la segunda? Serían militares y machistas. Y así encontramos que machistas sería el enlace o término medio. Ok, machistas, lo vamos a tachar acá, sería nuestro enlace o término medio. Muy bien. Bajo la perspectiva de la regla que estamos trabajando hasta el momento, el sujeto de la premisa menor es el sujeto de la conclusión y el predicado de la premisa mayor es el predicado de la conclusión. Veamos, Carlos, si en dado caso esta conclusión es una falacia o es un silogismo. El sujeto de esta sería todos los militares son mentirosos, ¿verdad? Son mentirosos el predicado. Ok. Ok.
Bueno, es un poco complicado porque eh, no podríamos generalizar, ¿verdad? Porque hay gente honesta, entonces yo diría que sería una falacia, ¿o Ok, no, licenciado? vea pues, vamos con las flechas que les estoy colocando. Recuerden que para esta categoría del pensamiento de la lógica formal, a la lógica formal solo le va a interesar si se cumple la regla de la construcción de un silogismo, ¿verdad? La regla que ustedes tienen anotada hasta el momento es el sujeto de la premisa menor es el sujeto de la conclusión y el predicado de la premisa mayor es el predicado de la conclusión. Ahora una pregunta directa, Carlos. ¿Será que el sujeto de la premisa menor va a ser el sujeto de la conclusión si usted mira la flecha de color morado por ahí? Todos los militares Sí. son mentirosos. Eso sería el razonamiento. Ok, Silvia. Pero si ustedes observan todos, ¿dónde está ubicado? La palabra todos. Está anteponiéndose al sujeto Sí, y todos dentro de las dos primeras premisas, ¿dónde está ubicado? La mayor liga. en la premisa mayor y en En la la, conclusión. en la premisa mayor. Entonces, aquí es muy importante que ustedes anotan algo. Hay un término que se llama cuantificador. Esto lo miramos dentro de los juicios. Un cuantificador va a indicar cantidad. ¿Cuáles cuantificadores hemos visto hasta el momento? Todos, algunos, ninguno, algún. Todo lo que tenga que ver con cantidad se va a llamar cuantificador. En este caso, el cuantificador de la premisa mayor es la palabra todos. El cuantificador de la premisa menor es la palabra algunos. Y el cuantificador de la conclusión es la palabra todos. Y aquí viene lo más importante, amigos. Aquí es donde vamos a comenzar a razonar todos y vamos a ser muy observadores. Tenemos una regla principal hasta el momento. Hasta el momento, cabe aclarar esto. Entonces, si ustedes observan, como Carlos lo decía, el cuantificador todos está en la premisa mayor. Entonces, solo con ese hecho ya rompió nuestra primera regla. Porque dice la primera regla, el sujeto de la premisa menor, ¿cuál sería el sujeto de la premisa menor? Algunos militares. Ese sería nuestro primer sujeto, ¿sí o no? Eso tendría que ser nuestra conclusión para que el silogismo fuese válido. Tendría que decir, por lo tanto, algunos militares son mentirosos. Si estuviese estructurado de esa manera, sí es un silogismo, pero como no se cumple con el cuantificador, esto se conoce como una falacia. Un argumento que aparenta ser verdadero, pero que en el fondo es falso. De ahora en adelante, necesito toda la concentración del caso, porque después de finalizar esta parte de repaso que vamos a invertir otros 5 minutos, se van a dar cuenta que ustedes van a poder indicar con sus propias palabras de dónde salió la conclusión de un silogismo o de una falacia, porque vamos a ver 7 reglas de silogismos y 7 falacias. Por cada silogismo va a haber una falacia. Vamos a continuar. Lick, tengo unas dudas, disculpe, antes de que continúe. Sí, por favor. Gracias, Lick. Cuando desarrolló el silogismo anterior, cuando usted colocó, por lo tanto, todos los militares, ¿por qué se varía de colocar todos a algunos? O sea, para, digamos, para efectos del ejemplo, ¿verdad? Porque como usted decía, en efecto tendríamos que colocar algunos militares son mentirosos, por lo tanto, ¿verdad? ¿A qué se debe que se coloque todos? ¿Es algo ya premeditado para causa del ejemplo o viene así al azar, licenciado? No, fue algo premeditado, porque yo les comencé diciendo que si habían visto el video de las falacias, se iban a recordar que una falacia es un argumento que aparenta ser verdadero, pero que en el fondo es falso. Por eso es que usted me ayudó a estructurar la conclusión, porque todos dirían, ah, este es un silogismo, porque tiene un por lo tanto, porque tiene un sujeto y tiene un predicado en la conclusión. Pero cuando empezamos a ser más meticulosos, nos dimos cuenta que el cuantificador todos está ubicado en el espacio de la premisa mayor. Y bajo esa perspectiva de orden que sigue la lógica formal, se destruye el silogismo y se vuelve falacia. Es por ello, Carlos. Esto es una falacia, no es un Muchas silogismo. gracias.
Muchas gracias, Alex. No estaba tan lejos entonces, muy amable. Ok, en los próximos ejemplos, todavía no, ustedes van a darse cuenta y hoy van a tener toda la capacidad del mundo de que si son observadores y que vamos en la misma línea de contenido de conceptos como lo son distribución, como lo son los juicios categóricos, como lo son juicios particulares universales, van a poder desarrollar cualquier tipo de silogismo en cualquier momento de su vida, ¿ok? Ahora bien, vamos a seguir con este breve repaso antes de entrar a las reglas que conocemos. Atendiendo la clasificación de los juicios, esto lo miramos en la presentación, nosotros miramos que los juicios pueden dividirse en dos. Los juicios pueden dividirse atendiendo su cantidad y atendiendo su cantidad. Vamos a colocarlo aquí porque así vamos en la misma línea. Los juicios pueden dividirse en dos grupos. Atendiendo su su cantidad, pueden ser universales o particulares. Y atendiendo su cualidad, pueden ser afirmativos o negativos. Esto es muy importante en el tema del silogismo. Lisette, buenas tardes. Lisette, si yo le expreso una oración, Buenas tardes, licenciado. usted me va a poder decir en este momento si es un juicio... Buenas tardes, licenciado. Mucho gusto, Lisette. Me va a poder decir si es un juicio universal o particular, ¿ok? Escucha lo siguiente, Lisette. Todos los hombres les gusta el fútbol. Todos los hombres les gusta el fútbol. ¿Este juicio es universal o es particular? Universal. Muy bien, es correcto. Y también el mismo juicio, ¿todos los hombres les gusta el fútbol? ¿Es afirmativo o es negativo? Es afirmativo. Muy bien, gracias, Lisette. Vamos a preguntarle a De Shirley. nada, licenciado. Shirley López, el mismo ejemplo. Shirley, buenas tardes. Si yo le expreso en este momento una oración, usted me va a decir qué tipo de juicio es, ¿ok? Algunos hombres les gusta cocinar. Algunos hombres les gusta cocinar. ¿Este es un juicio particular o es un juicio universal? Es un juicio particular. Muy bien. Gracias, Shirley. Le voy a preguntar otro. Escucha el siguiente juicio. Algunos niños no juegan de noche. ¿Será un juicio afirmativo o negativo? Negativo. Muy bien, Negativo. muy bien. Sigamos con el repaso. Bajo esa perspectiva, dentro de los juicios categóricos existen 4 formas para identificar a los juicios. Estos están representados con las vocales del alfabeto y tenemos que hay un juicio A, un juicio E, un juicio I y un juicio O. ¿Qué significa esto? A es universal afirmativo, E es universal negativo, I es particular afirmativo y O es particular negativo. Tomar en consideración el cuantificador de ambos juicios. Si ustedes observan, el juicio universal afirmativo va a empezar con la palabra todos. El juicio particular afirmativo va a empezar con la palabra alguno. El juicio universal negativo va a empezar con la palabra ninguno. Y el juicio particular negativo va a empezar con la frase algunos no. O algún niño no. Por ejemplo, si partimos del ejemplo del último que les acabo de decir, escuchen lo siguiente. Yo les digo el universal afirmativo y ustedes me dicen los demás. Universal afirmativo, el juicio sería todos los niños juegan de noche. ¿Cuál sería su universal negativo? Ningún niño juega de noche. Excelente. ¿Cuál sería su particular afirmativo? Todo. Algún niño juega de noche. Muy bien. ¿Y cuál sería su particular negativo? Algún niño no juega de noche. No juegan de noche. Juega de noche. Los niños no juegan de noche.
Excelente. Si ustedes observan, lo más importante es seguir pasos y reglas. Vamos a seguir con este breve repaso, porque al final todos los temas dentro del silogismo se tienen que concatenar. Por eso es que en algún momento ustedes me decían, mire, ¿por qué no empezamos con el silogismo? Yo les decía, no, no podemos empezar si no hemos visto todos los temas. Dentro de la clasificación de los juicios atendiendo su distribución, esto es muy sencillo. Un juicio va a estar distribuido si se refiere a la totalidad de elementos dentro de un silogismo, dentro de un concepto. Y no va a estar distribuido si se refiere a una parte de un concepto, utilizando las palabras alguno, algunos no. Por ejemplo, seguimos con otro ejemplo. Todos los hombres les gusta el fútbol. Este es un juicio, como tiene la palabra todos, es un juicio que está distribuido. Si escucháramos el ejemplo, a algunos hombres no les gusta el fútbol, este es un juicio que está no distribuido. ¿Ok? Bien, a partir de este momento necesito toda su concentración, que respiren profundo, que nos estiremos un segundo, porque aquí es donde vamos a empezar a poner toda la atención del caso. Le acabo de preguntar, ¿quién fue? El último fue un caballero, ¿verdad? Que acaba de hablar. Vamos a preguntarle a alguna compañera. Analí Ramírez, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Ok, Analí, por favor, usted en este momento es el docente. Léame la regla que aparece en pantalla y la vamos a interpretar juntos, ¿ok? Claro, con mucho gusto. Regla número 1. Debe tener 3 términos. ¿Cuáles son esos términos? Están en las primeras dos premisas. ¿Cuáles serían? La estoy ayudando. Serían hombre y Aristóteles. Muy bien, ¿qué otro? Y mortales. ¿Cuál sería el término medio? Es el que se repite. El término medio sería hombre, el que se repite, Lee. Ok, bajo esa perspectiva, ustedes van a ver que tiene 3 términos. Cumple la primera regla del silogismo, vamos perfectamente bien. Aquí es donde vamos a comenzar a pensar un poco nosotros y les voy a demostrar que cada uno de los que está acá tiene toda la capacidad del mundo para discernir de dónde sale la conclusión. Analí, nuevamente, vamos a borrar esto. ¿Cuál sería el sujeto de la conclusión? La conclusión sería Aristóteles. ¿Y el predicado? ¿Es mortal? Muy bien. Dentro de la ubicación de las primeras premisas, premisa mayor y premisa menor, el término menor, Aristóteles, ¿dónde está ubicado? En el segundo párrafo. Y para efectos del párrafo aquí, sigamos un orden. Primer párrafo es premisa mayor. Segundo párrafo, premisa menor. Entonces, Analí, ¿dónde está ubicado el sujeto? En la premisa menor. Ok, la voy a ir ayudando y perdone que usted es la primera, pero usted va a ser el punto de lanza para todos los demás compañeros. Entonces, si ustedes ven, sujeto de la premisa menor es el sujeto de la conclusión. ¿Y el predicado dónde está ubicado? En el término mayor. ¿En qué parte? En mortal. Y dentro de la estructura sería dentro del sujeto o dentro del predicado. El predicado. Ok. La primera regla a mí no me preocupa. Muchas gracias, Analí. No me preocupa porque es la que ustedes conocen hasta el momento. Si yo les dijese o si yo les preguntase de dónde salió la conclusión, la explicación que ustedes me darían es la que ya saben. El sujeto de la premisa menor es el sujeto de la conclusión y el predicado de la premisa mayor es el predicado de la conclusión. Por lo tanto, este primer ejemplo de silogismo es un silogismo y está correcto, ¿verdad? Entonces vamos a colocar ahí las fechas de que sí es un silogismo. Recuerden, un silogismo tiene que cumplir ciertas reglas. Las reglas que tiene esta primera regla es que tiene que tener 3 términos.
Ahora bien, póngame atención en esto porque se va a replicar 7 veces. Por cada regla, hoy vamos a ver 7 reglas, va a haber una falacia. Por cada silogismo va a haber una falacia. La falacia que acompaña a esta regla, ustedes recuerden, una falacia es un argumento que aparenta ser verdadero, pero en el fondo es falso. Yo los voy a ayudar con las falacias y ustedes como buenos docentes me van a ayudar con los silogismos. ¿Les parece? Para no saturarlos de contenido, pero cada uno va a tener la plena capacidad de identificar si es un silogismo o es una falacia partiendo de la regla madre, ¿verdad? La primera regla madre es la falacia de los 3 términos. Perdón, la primera regla número 1 del silogismo es que debe tener 3 términos. La falacia que acompaña a esta regla se llama falacia de los 4 términos. Por cuestiones de tiempo yo los apoyo acá. Ustedes observan en las primeras 2 premisas, que este es el ejercicio básico que todos van a tener que realizar a la hora de estructurar un silogismo. Identifican las primeras 2 premisas. Van a observar cuáles son esos conceptos que se enuncian. Aquí tenemos patos, tenemos animales, tenemos gatos y tenemos mamíferos. Solo pregunta general, amigos, y alguien que me diga sí o no. ¿Existe algún término medio ahí o no? El término medio es el que se repite. No. Sí, son gatos, ajá. No. No. No, perdón, es... No hay porque no existe un término que se repite en la premisa y en la mayor. Entonces solo hay 4 términos. Esta falacia se llama falacia de los 4 términos. Bajo esa perspectiva, acá nosotros vamos a ver que esto, y aquí voy a poner un montón de X para que ustedes recuerden eso, esto no es un silogismo, es una falacia. Pero si queremos evolucionar un poco más el reto de dónde salió la conclusión, ustedes van a observar acá, dice acá, todos los patos, y acá dice, son mamíferos. Observación en este momento para que ustedes vean. Todos los patos, ¿dónde está ubicado dentro de qué silogismo? ¿En la premisa mayor o en la premisa menor? En la Una premisa mayor. Una Miren, premisa mayor. entonces, si ustedes observan esto, dice acá, el sujeto de la premisa mayor es el sujeto de la conclusión. Y el predicado de la premisa menor es el predicado de la conclusión. Y ahí es donde ustedes observan cómo se va formando un silogismo. En este caso, esto es una falacia. ¿Por qué es una falacia? Porque tiene 4 términos. ¿Por qué no es un silogismo? Porque no acompaña una regla para estructurar un silogismo. Recuerden, un silogismo es la construcción de 2 juicios que le dan vida a un tercer juicio atendiendo las reglas lógicas de pensamiento. ¿Vamos bien hasta el momento? Sí, Sí, licenciado. Permítanme, se lo voy a volver a entrar que me trabó la compu ustedes. Ok, vamos a continuar y vamos a continuar con la siguiente regla. Esta es la regla número 2. Esta regla, por favor, José Francisco, si me puede ayudar con esta regla, José Francisco Roa. ¿Me puede leer La regla 2 Uh-huh. igual a 2. El término medio debe estar distribuido al menos en una premisa. Ok, recordemos los temas, José Francisco, en este momento usted es el docente. El término medio es aquel que se repite en ambas premisas. ¿Cuál será el término medio de las primeras 2 premisas? Triángulos. Triángulos, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuáles son los otros 2 conceptos? Figuras geométricas Ajá. y equiláteros. Ok.
José Francisco, cuando yo les decía que un juicio está distribuido o no está distribuido, es algo muy sencillo, porque tiene que empezar con la palabra todo si está distribuido o con la palabra algunos si está no distribuido. La conclusión dice, algunos equiláteros son figuras geométricas. ¿Este es un juicio que está distribuido o que no está distribuido? No está distribuido. Muchas gracias. Ahora bien, en la conclusión, José Francisco, el sujeto es algunos equiláteros y el predicado son figuras geométricas. ¿De dónde salió? El sujeto sale de la segunda premisa, la premisa menor, y Ok. y el predicado es el predicado de la primera premisa. Muchas gracias, José Francisco. Muy importante en esta segunda regla, la regla dice el término medio debe estar distribuido al menos en una premisa. Tenemos la primera premisa que está distribuida, la segunda que está no distribuida y la tercera que está no distribuida. Por lo tanto, la regla dice al menos en una de las premisas, este es un silogismo. Está correcto y así como le decía José Francisco, sujeto de la premisa menor, sujeto de la conclusión, predicado de la premisa mayor, predicado de la conclusión. Vamos muy bien hasta este momento. Vamos a continuar. La falacia que acompaña a esta segunda regla, esta falacia se conoce como falacia del término medio no distribuido. Para poder entenderla de una mejor manera, miremos cada juicio. Dice el primer juicio, algún isósceles es triángulo. Por utilizar la palabra algún, es un juicio no distribuido. Algún triángulo es equilátero, también es un juicio no distribuido. Y la conclusión dice, algún equilátero es isósceles, también es un juicio que está no distribuido. Si ustedes son muy observadores, el término que estamos viendo acá, algún y algún, lo estoy resaltando con color rojo, hacen que los juicios se vuelvan juicios no distribuidos. Por esa única razón es que ustedes observan que el juicio es no distribuido. Ahora bien, aprovechando esta falacia, podemos ampliar nuestra categoría de pensamiento. El término medio es triángulo. Observan acá, y esto es por eso tan importante a veces tachar. ¿Se recuerdan de la palabra cuantificador, no? Si ustedes son observadores, Sí. ¿qué rayos pasó acá? Miren, el término, el cuantificador de la segunda premisa se unió al predicado también de la segunda premisa. Entonces, ¿cómo explicaríamos de dónde salió la conclusión? Bueno, utilizando ese argumento sería el cuantificador de la premisa menor y el predicado de la premisa menor será el sujeto de la conclusión. Ustedes observan acá, miren. Si quieren, lo coloquemos en el chat solo para que ustedes vean. El cuantificador y predicado de la premisa menor será el sujeto de la conclusión y el sujeto de la premisa mayor será el predicado de la conclusión. En lo que ustedes lo copian, yo hago la flecha correspondiente y ahí es donde ustedes observan que solo es que observemos bien cada elemento y van a poder distinguir cómo es que salió la conclusión. Esta falacia es conocida como falacia del término medio no distribuido. Este contraviene a la regla número 2 del silogismo, donde su principal regla, el término medio debe estar distribuido al menos en una premisa. ¿Vamos bien hasta el momento? Sí. Muy importante que seamos muy observadores, que recordemos el término de distribución, el término de cuantificador, el término
de si un juicio es afirmativo o negativo. Todo eso hace que nos se haga mucho más fácil el tema de los silogismos. Por eso es que todos los temas se relacionan entre sí. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. Vamos a preguntarle, en esta ocasión, quiero que me apoye una compañera, Dali Sánchez. Dígame, licenciado. Me está costando un montón entender la verdad, pero haré un esfuerzo. Vamos juntos, Dali. Usted es la docente en este momento. Leamos la regla número 3. Regla número 3, igual a debe tener al menos una premisa universal. Vamos juntos, Dali. Primer premisa dice, ninguna piña es acuática. ¿Este será un juicio particular o será un juicio universal? Universal. Particular. Universal. Sí, Particular. así como dice Dali, es un juicio Universal. universal. Un juicio va a ser universal si utiliza las palabras todos o ninguno, porque está abarcando la totalidad. Entonces, ahí vamos bien. Segunda premisa. La segunda premisa dice, algunos reptiles son acuáticos. ¿Este juicio es universal o es particular? Particular. Porque utiliza la palabra algunos. Está correcto. Y en la conclusión dice, algunos reptiles no son piñas. ¿Este es un juicio particular o universal? Particular. 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 Muy bien, Dali. Ahora bien, nuevamente, Dali. En la conclusión dice, algunos reptiles no son piñas. ¿Cuál sería el sujeto de la conclusión? Reptiles. ¿Algunos reptiles? ¿Y cuál sería el predicado? No son piñas. Ok. Aquí es donde necesito que vayamos juntos porque aquí es donde está la clave para descubrir de dónde salió la conclusión. Si sabemos que algunos reptiles es el sujeto, lo vamos a encontrar en alguna de estas dos premisas. Está ubicado en la segunda premisa. ¿En qué espacio? ¿En el sujeto o en el predicado, Dali? En el sujeto. Entonces, empezaríamos diciendo, el sujeto de la premisa menor es el sujeto de la conclusión. Ahora bien, el predicado dice, no son piñas. ¿Dónde está ubicado el no son piñas? Piña está ubicado en el sujeto de la premisa mayor. Ok, entonces complementaríamos, perdón, voy a cambiar de color si no, no se nota. Complementaríamos tal cual usted manifestaba, sujeto de la premisa menor es el sujeto de la conclusión y el sujeto de la premisa mayor es el predicado de la conclusión. ¿Ya se dieron cuenta? Por eso es que dice la tercera regla, debe tener al menos una premisa universal. En este caso, la premisa universal es la primera premisa que dice ninguna piña es acuática. ¿Vamos bien? Sí, Carlos. Sí. Disculpe, Eric, la pregunta. Entonces, acá utilizamos el mismo método que el ejemplo anterior, donde anulamos el término que se repite, que es acuático. Por eso no pudimos utilizar el predicado de la premisa mayor, ¿verdad? Porque se anuló técnicamente, ¿no? Sí, Carlos, muy buena observación. Por eso les decía en el repaso que el término medio jamás lo van a utilizar en la conclusión en ninguna regla. Y si quieren, ahí grábense, el término medio jamás lo van a utilizar en ninguna regla, aunque por lógica tenga que estar en el predicado. Por eso es que lo que decía Carlos, lo lógico sería, algunos reptiles son acuáticos, pero como es un término que está repitiéndose, acá miren, por eso es importante tacharlo, no lo podemos utilizar en la conclusión. Vamos a continuar. Gracias, Lick. Vale, corresponde a un caballero. Andre está por ahí, Andre Usher. Hace un momento habló. Si no, le vamos a preguntar a Mauricio López. Eli, buena tarde.
Mauricio, usted me va a ayudar con esta falacia. Esta falacia es la más sencilla. Esta falacia indica la tercera regla. Tomen en cuenta lo siguiente, amigos. Toda falacia va a contravenir lo que dice la regla. La regla 3 dice, debe tener al menos una premisa universal. En esta tercera falacia no existe nombre para la falacia. Mauricio, yo le pregunto, ¿el juicio alguna piña no es acuático es un juicio universal o es un juicio particular? Es particular. Muy bien. En el segundo ejemplo, ¿algunos reptiles son acuáticos? ¿Es universal o es particular? Es particular. Muy bien. Y la conclusión dice, ¿algunos reptiles no son piñas? ¿Es universal o es particular? Ahí es particular. Particular negativo. Si ustedes se dan cuenta, este juicio, muchas gracias Mauricio, todas las premisas son particulares. Entonces va a contravenir lo que dice su tercera regla y todas se vuelven premisas particulares. Igual, el mismo ejercicio pueden hacer ustedes. ¿De dónde salió la conclusión? Bueno, salió el sujeto de la premisa menor es el sujeto de la conclusión y el sujeto de la premisa mayor es el predicado de la conclusión. Aquí, mi idea es que ustedes vayan migrando el pensamiento y que sean muy observadores para ver de dónde sale cada conclusión. Para efectos del examen, lo más probable es que yo les ponga dos variables. Una variable que diga, identifique qué tipo de regla es y les voy a poner dos opciones. La regla 3 y la regla 4. Y ustedes van a identificar si es un silogismo de la regla 3 o de la regla número 4. No se me vayan a sentir así como que frustrados o traumados de que los voy a poner a desarrollar silogismos porque esto requiere mucha práctica y ahorita solo estamos en la etapa de observación. Los que van a seguir algunas carreras, vamos a ver aquí no hay estudiantes de Derecho, ¿verdad? ¿O sí? Yo recuerdo que Sí, licenciado. sí hay. Vaya. Los que están estudiando Derecho en el curso de Lógica Jurídica del tercer semestre, básicamente todo el semestre van a estar viendo silogismos. Y esto les va a servir en su momento. Pero el resto de carreras solo nos sirve para construir categorías de pensamiento en base a análisis, en base a resumen y en base a conclusiones, ¿ok? Muy bien. Vamos a Perdone, continuar. licenciada. ¿Sí? Disculpe que lo interrumpa, solo una pregunta. Digamos, en los ejercicios de los exámenes van a venir, digamos, ejercicios así como estos, ¿verdad? Que tienen, digamos, solo digamos, son oraciones. Porque yo estaba viendo en los ejercicios del libro que, digamos, yo así en oraciones lo entiendo bien y todo, pero cuando ya vienen párrafos completos es bien, se me complica más identificar la premisa mayor, la premisa menor, cuando vienen los párrafos muy extensos. Eso lo miró en el lenguaje coloquial al lenguaje lógico, ¿verdad? Cuando se expresaban un montón de párrafos. Así es. No, eso se va perfeccionando, Ángela. No es tan complicado, la verdad. Pero yo Pero en el siempre, examen van a venir así párrafos o en No. oraciones como los ejemplos que nos está dando. yo les voy a presentar los silogismos ya formulados en las reglas y ustedes van a identificar si es la tercera regla o si es, les pongo dos opciones, la regla 3 o la regla 2, por ejemplo, y ustedes van a diferenciar si este pertenece a la regla 2 o la regla 3. Es algo muy sencillo, ¿ok? Ah, bueno, gracias, licenciada. Ok, vamos a continuar. Bien, la cuarta regla. Necesito el apoyo de otro compañero. Vamos a ver, Ángel Lorenzana. Por favor, Ángel, leamos la regla. Ok. Cuarta regla. Si tiene una premisa particular, la conclusión debe ser particular. Ángel, le pregunto. La primera premisa dice todo futbolista es deportista. ¿Esto es universal o es particular? Universal. La segunda, ¿algún futbolista es médico? ¿Es universal o es particular? Particular. Y la tercera, Ángel, ¿algún médico es deportista? ¿Es particular o es universal? Particular. Ok, bajo esa perspectiva,
Si nosotros somos observadores y partimos de la regla dice si tiene una premisa particular, la conclusión debe ser particular. En este caso, la primera premisa es particular y por lo tanto, la conclusión es particular. Ahora, Ángel, el reto va a ser para apoyar a sus compañeros. Nosotros, eso no está en el libro porque no dice cómo sale en el libro. En base a la observación, ¿de dónde salió la conclusión? La conclusión dice el sujeto, algún médico es deportista. ¿Cuál es el término medio que está en las primeras dos premisas? El término medio es el que se repite. Futbolista. Ok, tachamos futbolista porque entre menos conceptos hayan para identificar, mucho que mejor. Pero aquí vamos a enfrentar un reto, ¿verdad, Ángel? Identificar de dónde rayos salió la conclusión. ¿Alguien podrá observar acá? El cuantificador de la premisa menor se une a su predicado. Y si nos vamos con flechas, cuantificador, lo bajamos, y predicado de la premisa menor será el sujeto de la conclusión. ¿Y de dónde sale, Ángel, el predicado? Necesito que me apoye. De la premisa mayor. ¿En qué parte? De deportista. ¿Y deportista está ubicado? ¿Y deportista en la premisa mayor. ¿Y está ubicado dentro del sujeto o dentro del predicado? El predicado, si no estoy mal. No, no está mal, está correcto. Entonces, para colocarlo, ¿de dónde salió la regla? ¿De dónde salió la conclusión? El cuantificador y el sujeto de la premisa menor será el sujeto de la conclusión y el predicado de la premisa mayor será el predicado de la conclusión. Entre más observamos esto, más sencillo se vuelve. Si ya está comenzando a doler la cabeza, no se preocupen, estamos todos razonando, estamos todos pensando, solo es que desarrollemos esta capacidad de observación. Esta es la cuarta regla. La falacia que acompaña a esta regla es conocida como falacia existencial. La falacia siempre va a debatir la regla original. La regla original, número 4, establece si tiene una premisa particular, la conclusión debe ser particular. Si ustedes observan acá, vemos que tiene una premisa particular, pero la conclusión es universal. Bajo esa perspectiva, esta falacia contraviene la regla número 4 y tiene el nombre de falacia existencial. Si ustedes observan acá, y a mí me gusta mucho el tema de flechas porque ahí es donde uno lo identifica, el cuantificador de la premisa mayor es el cuantificador del sujeto de la conclusión, el predicado de la premisa menor es el sujeto de la conclusión y el predicado de la premisa mayor es el predicado de la conclusión. ¿Por qué lo hago un poco más rápido? Porque ustedes ya tienen toda la capacidad en este momento de identificar la ubicación de los términos. Y eso está más desarrollado, no lo vamos a ver porque es un tema muy sencillo, dentro de la lección número 9 del libro de guía, donde es la ubicación de la forma y modo del silogismo, solo dónde está ubicado. Por eso es que le estoy apoyando en este momento. Bien, vamos a continuar con la quinta regla. La quinta regla es una regla muy interesante. Le vamos a preguntar a una compañera, Madeline Ramos. ¿Me hace el favor de leer la quinta regla, por favor? Solo lo tienen en silencio. Disculpe. No tenga pena. Regla número 5 debe tener al menos una premisa afirmativa. Ok, Madeline. La premisa ningún norteamericano es centroamericano, ¿es negativa o es afirmativa? Negativa. Muy bien. ¿Algunos centroamericanos son guatemaltecos? ¿Es negativo o es afirmativo? Afirmativo. Y la premisa, la conclusión, ¿algunos guatemaltecos no son norteamericanos? ¿Es afirmativa o es negativa?
¿Negativo? Efectivamente. Madeline, le pregunto, ¿cuál es el término medio que está en las primeras dos premisas? El término medio es el que se repite, es el concepto que se repite. ¿Centroamericano? Ok, centroamericano y centroamericano. Muy importante ser observadores de este tema, ¿ok? Lo mismo acá. El cuantificador de la premisa menor y el predicado de la premisa menor será el sujeto de la conclusión y el sujeto de la premisa mayor será el predicado de la conclusión. Ok, vamos a continuar. A esta quinta regla la va a acompañar una falacia. Esta falacia es conocida como falacia de las premisas excluyentes. Si ustedes son observadores acá, cada premisa podemos identificarla si es negativa o si es afirmativa. En este caso, ustedes van a observar que las tres son negativas. La conclusión dice entonces algún guatemalteco no es norteamericano. Ahí podemos concluir que esas tres premisas son negativas y por lo tanto es una falacia que contraviene la quinta regla, que es conocida como falacia de las premisas excluyentes. Bajo esa perspectiva, si alguien le pregunta, mire, ¿y de dónde salió la conclusión? Ustedes tienen toda la capacidad de poder expresarla de la siguiente manera. El cuantificador y el predicado de la premisa menor será el sujeto de la conclusión y el sujeto de la premisa mayor será el sujeto de la conclusión. Yo les aseguro que si ustedes comienzan a practicarlo, lo van a poder desarrollar cada vez más fácil en base solo a la técnica de la observación, ¿ok? Como les comenté en las falacias, yo los voy a estar apoyando. Licenciado, disculpe una pregunta. ¿Sí? Hay algo que no entiendo, porque dice en la regla 5 que debe tener al menos una premisa afirmativa, y la mayor y la menor salieron negativas, entonces no entiendo esa parte. Ah, ok. Lo que pasa es que ahorita estamos en el espacio de la falacia. ¿Acá ven? Solo recapitulemos un poco. La regla 5 en la diapositiva anterior dice debe tener al menos una premisa afirmativa. La segunda premisa que usted ve en pantalla dice algunos centroamericanos son guatemaltecos. Esa es afirmativa. Entonces, si nosotros vemos la conclusión, algunos guatemaltecos no son norteamericanos, vemos que hay una negativa, luego una afirmativa y luego otra negativa. La quinta regla indica debe tener al menos una premisa afirmativa. En este caso está ubicada en la premisa menor. Pero la falacia que acompaña esta regla se llama falacia de las premisas excluyentes, porque las tres premisas son negativas. Siempre la falacia va a contradecir, contraatacar, contravenir, llevarle la contraria a la regla inicial. En este caso, la falacia de las premisas excluyentes va a ser negativa. Si yo le pregunto, Dali, ¿algún guatemalteco no es norteamericano? ¿Ese es un juicio afirmativo o negativo? Algún guatemalteco no es norteamericano. Ajá. Es negativo. Y si usted observa las tres, van a ser negativas. Y por eso es que se conoce como falacia de las premisas excluyentes, porque las tres son negativas. Ah, ya. Hoy sí ya entendí. Gracias. Sí, gracias. Tomen en cuenta, compañeros, que por cada
silogismo, por cada regla de cada silogismo va a haber una falacia. Ahí es donde tenemos que ser muy observadores porque a veces eso tiende a confundirnos y aprovechamos la pregunta de Dali para poder aclarar esto. La sexta regla, esta regla es conocida como la regla de, ¿ustedes se recuerdan de la matemática? Más da más. Más menos, ¿qué da? Menos, ¿verdad? Menos. Bajo esa perspectiva, dice la sexta regla, si tiene una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa. Es decir, afirmativo más negativo va a dar negativo. Y bajo esa perspectiva, ustedes van a observar, esta falacia es bien sencilla, miren. Algunos crayones. El predicado acá, lo característico de esto, voy a utilizar otro color. Si usamos las flechas de conocimiento, dice sujeto de la premisa menor, sujeto de la conclusión, sujeto de la premisa mayor, predicado de la conclusión, pero tiene que estar expresada en sentido negativo. ¿Por qué? ¿Qué dice su regla? Si tiene una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa. ¿Cómo salió la conclusión? Sujeto de la premisa menor es el sujeto de la conclusión. Sujeto de la premisa mayor es el predicado de la conclusión, pero debe estar expresado en sentido negativo. Licenciada, una consulta. Sí, para servir. Yo hice lo que eran esas tablas de lo que se especifica con las letras A, E, I, O. Y estas yo hice anteriormente sin la explicación, más que todo era solo como para verificar cuando no nos habían explicado. Y verifiqué, no sé si está bien o tal vez yo estoy perdida en eso, pero esto que usted está haciendo aquí es como en base a esa tabla. ¿Se podría manejar directamente en todas las reglas o solo es en esta en específico que se maneja ese orden de las tablas de que, por ejemplo, A más I es afirmativo, E más O es negativo y viceversa? Sí, sí se puede utilizar eso. Ustedes lo ven en el capítulo 9 del libro, que es las formas, modos y construcción del silogismo. No hay ningún inconveniente. Yo lo trato de explicar de esta manera porque es un poco más sencillo. Ah, ya, es que sí, yo, bueno, con lo que usted dice ahorita, siento que le entendí como que un poco más así de esa forma, como que describiendo como tal cada apartado en afirmativo o negativo y utilizando esa tabla. Se me hizo un poco más fácil. No, ahí estamos para servirles, ¿ok? Ok, vamos a continuar. Luego viene la falacia. Recuerden, por cada falacia, por cada regla hay una falacia que lo intenta contradecir. Si la sexta regla dice si tiene una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa. Esta falacia indica falacia de la conclusión afirmativa a partir de la premisa negativa. Si tenemos afirmativo más negativo, el silogismo tendría que dar negativo. Pero este ejemplo, estamos viendo que la conclusión es afirmativa. Ahí contraviene la regla original. Si ustedes se dan cuenta acá, la falacia surgió y la tenemos bien identificada, sujeto de la premisa menor, sujeto de la conclusión y sujeto de la premisa mayor como predicado de la conclusión. Observamos acá. Contraviene la regla universal de la regla 6 porque a partir de una premisa afirmativa tiene que haber una conclusión negativa. Esto es una falacia. ¿Sí, Carlos? Perdón, Eli, que soy tan preguntón, ¿verdad? Pero en el caso del... Creo que alguien va a hablar también. No.
No, no tenga pena, se activó el micrófono, Ali. Ah, perfecto. Lick, es que mi duda es cabalmente en el número 6, pero del silogismo, donde una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa. Si hay una premisa negativa, pero siempre debemos seguir esa regla. Mi idea es de que como siempre nos van a dar, digamos, la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión ya establecida, o uno tiene que sacar la conclusión para saber qué regla utilizar, como en este caso allí donde se establece lo negativo, ¿verdad? Para saber que esa regla es en específico. No, yo siempre les voy a dar de una vez, al menos en esta primera parte que estamos adentrándonos en el tema de silogismo, les voy a dar la conclusión, porque si no, sí se complicaría sacar el origen de tal, ¿verdad? Lo que ustedes van a hacer es identificar la regla, partiendo de la conclusión ya expresada en un silogismo. Sería un reto mucho mayor que ustedes les diga, estructure un silogismo a partir de la regla número 6. Y allí cuesta un poquito más y yo siento que requiere más tiempo para poder comprender este tema. Muchas gracias, Elic. Muy bien. Y vamos a finalizar con la regla número 7. La regla 7 indica si un término menor o mayor, S significa menor, P significa mayor. Recuerden, eso lo anotamos al principio. Si un término menor o mayor está distribuido en la conclusión, también debe estarlo en su premisa. Si ustedes observan acá, dice la conclusión, todo caballo es vigoroso. Vemos un juicio que está distribuido, porque utiliza la palabra todo. Si también vemos la premisa menor, dice todo caballo es veloz, también es un juicio que está distribuido. Y en la premisa mayor dice todo veloz es vigoroso. También vemos que el juicio está distribuido. Por lo tanto, esos tres juicios están distribuidos y atiende a la regla número 7. Si un término menor o mayor está distribuido en la conclusión, también debe estarlo en su premisa. Bajo esa perspectiva, la regla 7 es una de las más sencillas junto con la regla número 1. Es básicamente igual que la regla 1, solo hay que tener en cuenta que el término medio tiene que estar distribuido en la conclusión, es decir, tiene que tener la palabra todos o ninguno en la conclusión. Y la falacia de esta regla que contraviene a la regla 7 es conocida como falacia del ilícito mayor. Esta, partiendo de que la regla 7 indica que la conclusión tiene que estar distribuida, aquí vemos en la falacia, recuerden, una falacia es un argumento que aparenta ser verdadero, pero no lo es. Vemos que en la conclusión el término va a estar no distribuido y bajo esa perspectiva vamos a observar que dice algún californiano no es norteamericano. Ahí ustedes pueden observar que esta falacia, la conclusión final es un juicio no distribuido y por lo tanto es una falacia conocida como falacia del ilícito mayor que contraviene o contradice la regla número 7, donde la conclusión sí tendría que tener el juicio distribuido. ¿Cómo se sienten, amigos? ¿Todo bien? Mucha observación. Este video se los voy a poner para que repasen. Yo sé lo que significa estar estudiando silogismos cuando uno está empezando, pero yo creo que está claro. No sé si alguien tiene alguna duda que la pueda expresar en este momento. Yo le hice una pregunta. Sí, por favor. En el libro, en el capítulo 8, lo que es el silogismo, en el inciso 3, ¿será que usted me podría orientar un poquito? Capítulo 8, inciso 3. Vamos a ver, permítame. Donde dice indique las clases de juicio A, E y U. Es que eso es bien sencillo. El juicio A es el juicio universal afirmativo, el juicio E es un juicio universal negativo, el juicio I es un juicio particular afirmativo y el juicio O es un juicio particular negativo. Sí, pero por ejemplo ahí dice A más A es igual. Solo con un ejemplo que me dé, pues. Sí, si un juicio afirmativo, si tenemos dos premisas afirmativas, la conclusión va a ser afirmativa. Si vemos la primera premisa, todos los hombres les gusta el fútbol. Primera premisa, universal afirmativa. Segunda premisa, todos los hombres les gusta comer. La conclusión va a ser afirmativa también al decir todos los hombres
les gusta el fútbol y quedaría como premisa universal afirmativa. Solo es de seguir las reglas del pensamiento universal, perdón, afirmativo, negativo, y sale, como yo les decía hace un momento, ¿verdad? Respetando las reglas, la conclusión surge sola. Por ejemplo, Hacienda dice A más E. A más E es juicio universal más juicio universal afirmativo más juicio universal negativo. ¿Qué tiene que salir? Conclusión negativa. Está bien. Es lo que les decía, más da más menos da menos. Gracias, Nick. De nada, para servirles. Bien, vean. Quiero mostrarles algo, amigos. Solo quiero ver si ya lo coloqué. Permítanme un segundo.